Hola, Mercedes. Hola Rosana, ¿cómo te va? Qué bueno verte. Sí, igualmente. Y muy contenta de que estés aquí hoy para hablar conmigo para Learning Inspired. Em, Tú fuiste secretaria de Innovación y Calidad en Educación del Ministerio de Educación de Argentina y llevaste a cabo un proyecto que se llama Secundaria 2030 con el objetivo de implementar el aprendizaje por proyectos y el desarrollo de habilidades en las escuelas de secundaria. ¿A dónde? Sabemos que había unas tasas de abandono escolar muy altas. Además, que yo fui trabajando contigo en algunos proyectos y llevamos bastante tiempo desarrollando un aprendizaje más innovador en conjunto. Tú también fuiste el miembro del comité directivo de la UNESCO 2030 y el chair del grupo de trabajo de educación del G20 durante la presidencia de Argentina en el 2018. Además, fuiste directora general de Planificación e Innovación Educativa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, encima de todo esto, has sido maestra, periodista y fundadora de una iniciativa que se llama Enseña por Argentina de la red Global Teach for All. Con otras palabras, has estado una señora bastante ocupada y tienes mucho a contarnos sobre la innovación en educación. Me gustaría empezar con la palabra o la pregunta muy base. ¿Por qué cambiar? La verdad es que ¿por qué cambiar? Es una pregunta que nos deberíamos hacer todos los días. Y yo Sí. hoy, en el medio de esta crisis, pandemia global, que está afectando tanto a todos los rubros de la humanidad y de la sociedad, en el que a mí más me preocupa, que es educación, aprendizaje, el COVID hoy nos trae el futuro. Lo que pensábamos que iba a pasar en muchos años, más adelante, nos está pasando. Ahora. Y hemos logrado cambiar en 2 meses en mi país lo que no lográbamos en 10 años. Con toda la crisis que esto trae. ¿Pero por qué hay que cambiar? Porque tenemos una certeza de toda la incertidumbre que hay en términos del aprendizaje y de la educación en el mundo. Esa certeza es que vamos a tener que seguir cambiando todo el tiempo, constantemente. Y no hay una fecha en la que nos va a llegar el futuro y en el 2030 y en el 2035 y en el 2050. Si bien hay mucha gente que está estudiando cuál va a ser el impacto de las tecnologías, de los algoritmos, de todo lo que se está estudiando, la transformación de la sociedad y la humanidad para ese momento. ¿Qué es lo que sí sabemos? Que el aprendizaje va a tener cada vez un rol más importante en lo que creo que es el gran desafío nuestro, que es ser humanos en un mundo cada vez más hiperconectado, hiperdigitalizado. Mientras más miremos nosotros a la madre tierra y a la naturaleza y sus ciclos de vida, más vamos a comprender que también es lógico y necesario que nosotros cambiemos y transformemos. Todo el tiempo. ¿De qué hablamos cuando hablamos de educación? ¿A qué te remite? Y la mayoría de las veces te remite a organizaciones, a clases, a currículums, a docentes, a sindicatos docentes, a protestas, a todo un mundo que pareciera ser que su rigidez es inalterable. Y está montado sobre la visión más del adulto docente, de quienes administran el sistema y los adultos, los docentes, que de lo que debería ser para mí una gran transformación, que es empezar a hablar de sistemas de aprendizaje. Sí. Donde quien rige ese sistema es el aprendizaje, porque nos debemos como sistemas de educación a los niños y las niñas. Sí. Y ellos pasan a ser el centro. Sí. ¿Por qué es tan difícil cambiar en educación? Porque hay años. Por eso decía que hemos logrado en 2 meses lo que no se ha logrado transformar en 10 años. Entonces, ¿el cambio es realmente imposible? No. No. Y acá hay algo que me parece que es fundamental, y es ¿a quién empoderamos cuando empoderamos en los sistemas educativos? Y ahí hay un submundo de actores
que tienen tensiones de poder, olvidándose de los niños, dejando de lado la verdadera esencia de todo sistema educativo, que es el aprendizaje. Entonces, ¿por qué es muy difícil cambiar? Porque están aferrados a posiciones, a lugares, a reglas, a normativas viejísimas que siguen regulando los sistemas educativos, a tener mucho miedo al cambio. Toda reforma educativa es una reforma emocional. ¿Por qué? Porque los docentes sienten que van a perder su lugar, piensan que van a perder la autoridad, que va a venir alguien y los va a reemplazar, el supervisor quiere seguir teniendo el poder sobre los directores, y hay una cadena de desconfianza. ¿Y qué hay que hacer? Hay que pasar a un sistema de aprendizaje. ¿Por qué? Porque vamos a estar obligados a aprender toda la vida. ¿Quiénes? Todos. ¿Los que hacen qué? Lo que hagan. El gobernador que gobierna, el presidente que preside, la directora que dirige, a los supervisores que tienen el rol de supervisar y de administrar y de controlar, al docente, y el docente tiene que confiar en su alumno, en que va a aprender. Estás hablando de una cosa que me parece muy importante. Empiezas de hablar del poder. Entonces, pasando un poco a esta lógica, yo creo que con esta palabra de confianza, la desconfianza, ahí llevas a un punto que creo yo es muy importante cuando se habla del sistema educativo. Porque la verdad es que cuando no te sientes cómoda en una situación, no aprendes nada. Entonces, la confianza es base para cualquier escuela, cualquier situación de aprendizaje. Entonces, claro, cuando tienes un sistema educativo que no confía en sus alumnos, pues no es ¿sabes? El base no está para aprender. Bueno, ¿qué quería preguntar en conexión que me estabas hablando ahora? Es de esto, que tú crees que en realidad, ¿no?, tiene algo que ver con nuestra mirada sobre nosotros mismos, porque yo creo que esta refleja nuestra sociedad, que esta desconfianza en el sistema educativo es porque en realidad no confiamos uno del otro en nuestra sociedad. Entonces tiene más que ver con la mirada que tenemos sobre nosotros mismos, como seres humanos. Sí. Es un poco más filosófico, ¿eh? No sé, pero... No, pero está perfecto porque en realidad es la raíz de todo. Sí, y en realidad uno se vuelve desconfiado o desconfía cuando tiene inseguridad. Si uno está seguro de lo que es, de lo que sabe y de lo que quiere hacer, perdés miedo. Sí. Y al perder el miedo, es más fácil que vos confíes en aquel, porque sabés que primero tiene la buena intención de querer hacer algo, que se puede equivocar. Sí. Confiar, y para aprender, confiar no quiere decir que no te vayas a equivocar. Yo confío en lo que soy, confío en lo que sé, confío en lo que hago, no sé si me va a salir bien o mal, pero eso no me puede frenar a no hacerlo. Y lo que sí he visto en 10 años de gestión pública ininterrumpida, es que siempre te encontrás con educadores maravillosos que quieren transformar la realidad y que sí confían. Confían en sí mismos, confían en sus colegas, confían en sus alumnos, y ellos son semilla de cambio. Me parece que es muy, muy importante confiar, porque solamente a partir de una cadena de confianza vamos a lograr apertura, escucha y una verdadera transformación. Es muy bonito, ¿eh? Que dices una cadena de confianza. Me gusta mucho. Es que en realidad lo que estás hablando para mí es un poco la diferencia, ¿no?, entre educación y aprender. Si tenías que apuntar como muy preciso, como yo que sé, 3 puntos, ¿no?, que dices, ¿qué es la diferencia entre cómo practicamos educación y que debería ser aprender? ¿Qué dirás? Para mí, cuando hablamos de educación, y me he dedicado muchos años a la planificación estratégica para lograr implementación en sistemas educativos, estás muy posicionada, y lo necesitas,
en lo administrativo, en lo procedimental, en la planificación, en el lograr objetivos claros, en conocer cuáles van a ser los puntos de inflexión de ese plan, en comunicarle a tu presidente o a tu gobernador que esta transformación va a traer estos conflictos, que los van a generar estos actores del sistema. Cuando vos hablas de aprendizaje, estás hablando de esa semilla que le vas a dejar a ese ser humano para toda la vida. Y entonces entran en juego otras ponderaciones. ¿Qué es importante que aprenda un ser humano para su vida en este momento? ¿Cuál va a ser el balance de aquello que le queremos dar para que sea un ciudadano activo y libre y feliz en su vida? Y de ahí para atrás. Y entonces, ¿qué sistema educativo necesitamos? ¿Qué planificación? ¿Qué contenidos? ¿Qué docentes? ¿Qué formación docente? ¿Qué estrategias? Pero el aprendizaje es la semilla que vamos a poner en la tierra. Pero esto entonces me lleva a otra pregunta un poco más sobre el trabajo que has hecho tú con, por ejemplo, el proyecto de Secundaria 2030. ¿Cómo funciona en realidad un cambio de sistema educativo desde dentro? Quiero decir que cuando estás en la posición que has tenido tú, como la secretaria del Estado ahí con el Ministerio de Educación, ¿cómo se cambia un sistema educativo pensando justamente en el aprendizaje, ¿no? En Argentina, nosotros lo que hemos hecho, y para el caso de la secundaria 2030, cuando asumimos, lo primero que vimos fueron que teníamos datos estadísticos muy viejos, que no se utilizaban datos estadísticos para tomar decisiones. No. Empezamos a crear datos estadísticos rápidamente, y ahí hicimos un trabajo con UNESCO regional para Latinoamérica, para ver cómo estaban el resto de los países en términos de uso de datos para la toma de decisiones. Muchos países muy alejados de la realidad, de la evidencia necesaria para definir y diseñar políticas públicas. Secundaria 2030 nace porque observamos las bajísimas tasas de egreso de los alumnos de la secundaria de la Argentina, que sigue siendo una demanda. Uno de los motivos por los que lloré de emoción antes de dejar la oficina fue porque logramos mejorar 3 puntos porcentuales la tasa de egreso del país en 4 años nada más. Sí, no. Queda muchísimo trabajo por hacer. Sigue siendo una demanda fenomenal que nuestros jóvenes de la secundaria terminen la escuela secundaria. Y sentían que la escuela secundaria no les daba lo que ellos iban a necesitar en su futuro. Entonces, después de 1 año y medio de conversación, de debate, piensen que Argentina tiene un sistema educativo federal. Esto quiere decir que tenemos un ministerio de la nación, pero hay un ministro por provincia, 24. Entonces nos reunimos todos los meses, todos los ministros, con el ministro de la nación. A mí me tocaba presentar la política pública, presentar la evidencia sobre la que estaba basada esta política pública, y después de 1 año y medio de trabajo con los 24 equipos de las provincias, logramos un consenso, se aprobó por unanimidad en el Consejo Federal, y eso hace que todas las provincias lo tengan que implementar. Ahora, yo me podría haber quedado tranquila y contenta y decir, se aprobó la resolución, listo, esto ya es una realidad. Lejos de la realidad es creer que porque aprobás un marco normativo, eso va a suceder. Entonces creamos la Escuela de Gobierno de Política Pública Educativa para reforzar los equipos técnicos, por lo mismo que decía antes, porque en algún momento íbamos a dejar la gestión. Nos hubiera encantado estar más tiempo, por supuesto, pero la democracia indica que hubo una alternancia. Entonces, ¿cuál es la buena noticia? Que trabajamos con los 24 ministerios, que las 24 provincias aprobaron esta transformación. Entonces, para diseñar la secundaria 2030, invitamos a los directores de nivel de kinder, de inicial, de todo el país, a los directores de primaria y a los directores de secundaria. Porque los alumnos que llegan a secundaria en mi país
con muchísimas, muchísimas falencias para encarar la secundaria. Por eso, tan alto el grado de abandono escolar en el nivel secundario en la Argentina. Estos chicos son alumnos que transitaron el nivel inicial, transitaron el nivel primario y llegaban a la secundaria. Ahora, se daban vuelta a hablarle a los de primaria decían, por acá ya pasó, y los de inicial decían, no, de acá ya salió hace un montón de años. Pero perdón, de nuevo, ¿qué es lo esencial para el ser humano? Es una persona que transitó todo el sistema educativo. Y lo otro, que los ministros decían, ¿cómo? Proyectos, ¿cómo vamos a hacer para empezar a trabajar por proyectos? Yo les decía, ministros, hay miles de escuelas haciendo cosas increíbles en la Argentina. Por suerte, en todo el mundo uno encuentra escuelas con docentes que hacen maravillas. Toda escuela, una gran escuela, cuando uno entra, vos ya has recorrido muchas escuelas, y te das cuenta así, sí. Apenas entras, la magia que hay, el ruido, la alegría, el brillo en los ojos de la directora que te quiere contar los proyectos, los chicos que están maravillosamente desordenados, pero con un orden interno. Entonces, en verdad, cada vez los sistemas educativos deberían regular menos y confiar más para que suceda el aprendizaje. Muy bonito, ¿eh? O sea, regular menos y confiar más. Eso, pues me parece ahí lo has captado súper bien. Ahora, estás hablando todo el tiempo de los ciclos. Para mí, estás hablando de pensar y verlo de manera holística. Ahora, como para volver al árbol, ¿no? El árbol tiene su ciclo, ¿no? Ahora, en este ciclo también a los profesores. Y sabemos que siempre se habla que para poder hacer estos cambios de sistema, se tiene que preparar los profesores. Ahora yo sé de mi trabajo, lo sabes tú también, que no hay tiempo. La verdad es que sí se puede, pero en realidad es que no tenemos tiempo. No tenemos tiempo de mandar y ni tampoco tenemos dinero para mandar todos los profesores de todo el mundo a volver a la escuela para prepararlos bien antes que entrar. Entonces es también una cuestión de hacerlo, ¿sabes? Aprendiendo, haciendo. Ahora, no sé cómo lo ves tú, porque claro, ¿cómo se hace este cambio con los profesores? Hay que hacer un trabajo, lo hicimos a nivel nacional, teníamos 1 millón de docentes que atender, que dependen de sus provincias, entonces trabajábamos con las 24 provincias. Pero por un lado, transformar la forma en que los docentes se están formando, los futuros docentes, los que ingresan a la carrera docente para ser future teachers, los que quieren ser docentes en un futuro. Esto necesita una transformación urgente en nuestro país y en muchos países del mundo. Sí, en muchos países del mundo. En todos los países del mundo. Y por otro lado, los docentes que están hoy en el aula. Entonces, es un gran esfuerzo para todos los gobiernos porque hay que hacer doble inversión y al mismo tiempo, y es simultánea. Y esto fue un tema del G20 que tuve el honor y el orgullo de liderar el grupo educativo del G20 por primera vez en la historia. Hubo grupo de educación en el G20 y fue una propuesta de Argentina. En realidad el tema del trabajo nuestro era The Future of Work, el futuro del trabajo. Y en The Future of Work teníamos un enorme desafío, y fue tal que sentamos a los ministros de educación con los ministros de trabajo de todo el G20. Y en muchos países jamás habían diseñado una política en conjunto. ¿Quién va a ser el recurso humano que el sector productivo, las industrias y los trabajos que existen y los que van a existir? ¿Quiénes van a ser esos chicos, esos jóvenes? ¿De dónde salen? ¿Quién los está formando? Nuestras escuelas. Y dentro de las escuelas, ¿quiénes? Nuestros docentes. ¿Y los docentes cómo enseñan? Como aprendieron ellos. Lo más difícil cuando uno está en cargos de alta jerarquía y de mucho impacto en la sociedad es que no tenemos tiempo de hacer primero una cosa y después otra. Todo esto requiere mucha precisión,
en la planificación y el diseño de políticas públicas. Ujú. Y para no resolver problemas equivocados, necesitamos evidencia, investigación y datos. No sé, si tú podrías dejar como un mensaje base, ¿sabes? ¿Qué es lo más importante que hemos aprendido ahora? Mira, ¿qué es lo más importante que hemos aprendido de esta crisis, pero también esta innovación tan fuerte del COVID? Lo más importante que aprendimos es que estamos llamados a aprender y a modificar nuestra práctica todo el tiempo. Y que nadie muere en el proceso de transformar lo que venía haciendo. Lo que hemos aprendido es que hemos estado enseñando contenidos absoluta y totalmente innecesarios a nuestros alumnos durante mucho tiempo. Y hoy estamos obligados a transferir el desafío de que aprendan lo más relevante para aprender. Y hemos aprendido que no se puede replicar en la virtualidad la presencialidad. Entonces, la conectividad nos tiene que servir para estar más cerca, para poder contenernos emocionalmente. Las emociones importan. Y mucho. Y hemos aprendido que nos queda mucho por aprender de cómo hacemos para que este momento se vuelva relevante y significativo en términos de aprendizaje para todos, para los adultos, docentes, educadores y para los alumnos. Y creo que lejos de pensar que esta crisis no tiene solución y que es lo peor que nos pudo haber pasado, probablemente estemos ante el mejor suceso de transformación de los sistemas educativos del mundo que se están preguntando sobre el aprendizaje, por primera vez como nunca antes. Bueno, esto me parece una frase perfecta para terminar nuestra conversación, que es súper inspirando a mí y espero también a los demás. Que sí. Muchas gracias, Mercedes, que querías hablar conmigo hoy. Gracias a vos, Rosan, y a todos los que te escuchan y nos van a escuchar. Un beso enorme. Sí, a ti también. Adiós. Gracias.